su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les invitamos a visitar nuestra página www.mensajedeamorparasalvacion.org. Himno 65, Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, yo quiero estar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Mi canto aún así constante habrá de ser, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si en vuelo celestial al cielo voy, y sol y luna atrás dejando voy, alegre entonaré mi canto sin igual, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Muy buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le doy la más cordial bienvenida a su programa de hoy, Cielo Abierto. En este emocionante estudio que estamos teniendo del libro de Efesios, la carta que Pablo, el apóstol, escribe a los hermanos en Éfeso, a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Hemos estudiado ya el primer capítulo. Hemos estudiado que los hermanos de Éfeso eran hermanos creyentes, eran hermanos que tenían fe y que tenían también mucho amor por la familia en la fe. También hemos entendido que Pablo le pedía a Dios que permitiera que ellos fueran sabios y tuvieran una mente sin límites, que pudieran ellos comprender la voluntad de Dios. Hay que resaltar aquí que lo que veíamos en los Efesios era que tenían amor y fe. Algo importante, porque sin amor nada somos y sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces llegamos a la conclusión en el primer capítulo de que los hermanos eran ejemplo en ambos aspectos. Aunque carecían de alguna manera, que les faltaba un poco más de conocimiento, pero tenían lo fundamental. Y Pablo les habla al respecto. Sabíamos que la ciudad de Éfeso era una ciudad prominente. Hemos estudiado también eso, hermanos. Y hoy iniciamos con la segunda parte de este estudio, del segundo capítulo de Efesios, capítulo 2. Así que le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos permita ser sabios y comprender su palabra. Recordemos que estamos estudiando la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Excelente Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Padre, tu pueblo santo, hoy reunido y convocado a través de este medio, para poder estudiar tu palabra. Enriquece nuestro conocimiento y haznos sabios, Padre, para que esto lo usemos en nuestra vida cotidiana, y que de esta forma crezcamos y maduremos en la fe. Perdona nuestras maldades y ayúdanos a ser sabios, fieles a ti en todos los aspectos.
en tus manos encomendamos nuestras vidas, recordando y suplicando por los necesitados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Éfeso. Sabíamos que Éfeso fue en la antigüedad una localidad del Asia Menor. Actualmente es Turquía. Fue una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el extremo norte de Panay, el antiguo monte Pion y la desembocadura del río Caistro, y tenía un puerto llamado Panormo. Al este se hallaba la colina de Ayasoluk, con el valle a sus pies, y la población actual de Serkut, cerca del mar, el monte Pion y el monte Ceroso, actual Bulbul Dal, a cuyos pies se encontraba la ciudad antigua, ha sido inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el 2015. Aún existen ahí ruinas de lo que fue la ciudad de Éfeso. Recordemos que ahí había un lugar donde adoraban a alguna diosa pagana. Muy bien. En cuanto a la población, parte del trazado original de esta famosa ciudad de la antigüedad está ocupado por la pequeña villa de Ayasoluk, cuyo nombre se cree que es la corrupción del griego Agios Teologos, es decir, el santo teólogo. Muy bien. La economía. La actividad económica de Éfeso se centra fundamentalmente en el turismo que atrae las notables ruinas que existen hoy por hoy. Aún, pues, es un lugar muy turístico. Muy bien, iniciamos entonces, por favor, conmigo, en el libro de la carta que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo número 2. Éfeso capítulo número 2. Iniciamos, hermanos. Pablo, en su segundo capítulo del libro, en la carta que les escribe a ellos, inicia con un título que dice: Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Hay una afirmación ahí. Esto viene después de que Pablo mismo suplica a Dios sabiduría para los creyentes, para que ellos comprendieran más su voluntad, después de hacer notar dos aspectos y actitudes fundamentales en todo cristiano que habitaban en el corazón y en la mente de la iglesia en Éfeso. Muy bien, Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Es una afirmación que Pablo utiliza en este segundo capítulo. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Pablo les recuerda aquí el estado antiguo que ellos tenían. Dice claramente que estaban muertos. Y les dice por qué razón. Por causa de las maldades y pecados. Esto nos recuerda y nos enseña a nosotros que de igual manera como los hermanos de Éfeso, antes de venir a Cristo, nosotros estábamos muertos. Por causa de nuestras maldades, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra rebeldía. Así es, estábamos muertos. Esto me recuerda cuando el Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos algo que ha traído para muchos algún tipo de confusión. Cuando el Señor Jesús se dirige a una a lo que nosotros aquí en Guatemala llamamos como un entierro. El Señor Jesús veía cómo iba dándose se estaba realizando un sepelio. Vamos a leer en Lucas 9, 58 al 60, si me acompaña, querido hermano. Lucas capítulo 9, versos 58 al 60, y dice: Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo
del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El verso 59 dice así: y Jesús a otro, y dijo a otro, dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Así es. ¿Por qué esta afirmación del Señor Jesús la traigo a colación? Bueno, porque el apóstol Pablo le recuerda el estado antiguo en el que vivían los hermanos de Éfeso y les dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Hablaba de la muerte espiritual. Usted y yo, como ellos, también estábamos muertos, hermanos, a causa de nuestras maldades y pecados. El destino de nuestras almas antes era el infierno, pero ahora ya no es así. Y Pablo les inicia hablando en este capítulo 2 a los hermanos acerca de este punto y les dice, antes ustedes estaban muertos. Eso pues es un recordatorio también para nosotros. El verso 2, en que vivían, ¿en cuáles? En los pecados y maldades. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Este versículo es rico en enseñanza, porque la palabra de Dios hace una importante afirmación, y dice, en que vivían, ¿en cuáles? En nuestras maldades y en nuestros pecados, en que vivían, pues seguían. Aquí habla, cuando se refiere la palabra en que vivían, habla de un término pasado. Vivían, ya no viven hoy. Vivían, usted y yo ya no vivimos hoy. Pues seguían los criterios de este mundo. ¿Y cómo sé que ya no vivo yo en esas maldades y pecados? Si yo ya no sigo los criterios de este mundo, ¿cuáles son los criterios? Los criterios a los que se refiere la palabra son aquellos pensamientos humanos que están basados únicamente en la injusticia, en la maldad, en la desobediencia a Dios, en esos criterios. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu. Se refiere entonces al espíritu del mal, que solamente impulsan al ser humano a hacer lo malo delante de Dios. Así es, esa es la afirmación que el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, dice que el espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Oiga bien, ese espíritu es aún aquel que está dominando hoy por hoy en el mundo pecador. Hermanos, nosotros antes estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque seguíamos la corriente de enseñanza y la inspiración de maldad del espíritu engañoso de este mundo. Entonces, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo les hace énfasis en estos aspectos. En estos aspectos que dice, en qué vivían. Entonces tomamos este punto de referencia y entendemos de que lo que antes vivíamos, ahora ya no debemos de vivirlo. Y algo importante, ese espíritu que domina en el aire, una afirmación de Pablo, y que anima a los que desobedecen a Dios. Anima, ahí habla de un tiempo presente, anima. Aún ese mismo espíritu, hermanos, aún anima a los que desobedecen a Dios. A usted mismo lo puede animar, lo puede inducir a que usted desobedezca a Dios. Por eso Pablo habla también en otro término, en otra carta, acerca de que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento para ser justos y santos, agradable a Dios.
El verso 3, de esa manera vivíamos. Otra afirmación de Pablo, de un tiempo pasado, vivíamos. También todos nosotros en otro tiempo. Aquí Pablo nos habla acerca nuevamente, nos hace nuevamente la aclaración de nuestra condición anterior, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Nosotros éramos esclavos, hermanos, éramos esclavos de esos pensamientos y esos caprichos de esa naturaleza pecadora y esos pensamientos malos. Nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos, hermanos. Pero ya no somos nosotros esclavos, porque ya somos libres. Nosotros tenemos la oportunidad de la libertad. Y esto mismo lo recuerda Pablo a la carta que le escribe a Tito, capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pablo también le escribe el mismo sentido a la carta que escribe a Tito. Así es, nosotros también, dice aquí la carta, en otro tiempo éramos esclavos. Y esto es lo que aquí le recuerda. Éramos, dice, de esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. ¿Cómo es importante considerar que Pablo habla de un tiempo pasado? Nosotros no debemos de vivir esto en el tiempo presente, estar sujetos a nuestros malos deseos o los caprichos de esta naturaleza pecadora. Y sigue el verso 3 y dice, a causa de eso, a causa de toda esa malicia, de todo ese, de que nosotros vivíamos complaciendo nuestros caprichos, a causa de eso merecíamos con toda razón. Oiga bien, el terrible castigo de Dios, igual que los demás, merecíamos, dice, tiempo pasado. El verso 4 nos hace una afirmación y declaración de la bondadosa misericordia de Dios. Y dice así, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, verso 5, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Éramos muertos, el verso 1, por nuestras maldades y pecados, pero por causa de la misericordia de Dios, dice el verso que acabamos de leer, el verso 5, el verso 4 y 5, pero Dios sí es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo cambió nuestro estado mortal, nuestra muerte en la cual vivíamos, nos cambió y nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos a causa de esos pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Verso 6. Y en unión a Cristo, o en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo, con Él en el cielo. Nos dio un estado diferente, hermanos, porque nosotros estábamos muertos, pero nos resucitó con Cristo. Y no solamente nos resucitó con Cristo, dice Pablo, sino nos hizo sentar con Él en el cielo. Nos dio un lugar privilegiado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que Él está afirmando en esta carta que escribe Pablo a los hermanos de Éfeso. Note aquí,
Pablo ya va introduciendo más ahora. Recuerde el título de esta porción de la palabra. Dios nos libró de la muerte. Él nos libró de la muerte. ¿Por medio de quién? De Cristo. El verso 7. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué mostró el Señor? Generosidad y bondad. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesús. Verso 8. Pues por la bondad de Dios, otra vez, la afirmación de Pablo. Es que, hermanos, nosotros no debemos de cansarnos de afirmar una y otra vez esa bondad, esa misericordia, esa generosidad, ese amor que Dios nos ha demostrado a todos nosotros. Así como Pablo, una y otra vez, él insiste en lo mismo, en dar el lugar que merece la bondad de Dios. Verso 8, pues por la bondad de Dios, ya lo había dicho antes. El verso 4 dice, pero Dios es tan misericordioso, dice. El verso 5, en el intermedio del versículo, dice, por la bondad de Dios. El verso 6. Y en unión con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar. Nos dio un privilegio, dice. El verso 7. Nos habla de generosidad y su bondad para con nosotros. El verso 8. Vuelve y repite Pablo lo mismo. Hermanos, nosotros no debemos de cansarnos, no debemos de cesar de hablar de la misericordia, de la bondad, de la generosidad y del amor de Cristo Jesús para con nosotros. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. ¿Por medio de qué hemos recibido esa salvación? ¿Por medio o por qué razón? Por la razón de que Dios es bondadoso. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes que la salvación por medio de la fe. La salvación se recibe por medio de la fe. El cristiano que es un cristiano de fe es un cristiano obediente. Es un cristiano que si antes vivía, como Pablo dice en el verso número 2, si antes vivía los cristianos, si antes vivíamos en ese estado de muerte, y nosotros dándole, haciendo y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, como dice el verso 3, si antes lo hacíamos, la fe de nosotros no solamente nos debe de llevar a creer solamente en sí, en la palabra, sino también sumarle al credo, sumarle la obediencia, porque el que cree en Dios sabe que existe Dios, sabe y conoce del amor de Dios, pero también sabe que Dios es fuego consumidor, por lo tanto, también es un cristiano obediente. La fe también lleva e impulsa al cristiano a ser obediente. No es esto, dice el verso 8, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. No es, dice Pablo, esto algo que ustedes hayan conseguido. Ojo con esto. No es algo que ustedes hayan conseguido. No es nuestro mérito, hermanos, sino que es un don de Dios. Gloria a Dios. Por la bondad, por todo lo que Pablo ha resaltado en los versículos anteriores, por la bondad, la generosidad, la misericordia, el amor de Dios, nosotros hemos alcanzado ese don de Dios, porque de Él proviene. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Verso 9. Pues es Dios quien nos ha hecho. ¿Quién nos ha hecho? Aquí habla Pablo acerca de quién es el origen de todo. Él nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Pablo les habla acá. Después de que les viene diciendo a los hermanos de Éfeso, estaban muertos en sus maldades y pecados. Antes vivían complaciendo los caprichos de esa naturaleza pecadora.
Pablo ahora finaliza este párrafo de la palabra de Dios, de la carta que escribe a los hermanos de Éfeso, y la finaliza así: pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos ¿qué? Buenas obras. Entonces el propósito de Dios, ¿cuál es? Que después que nos ha resucitado juntamente con Cristo, nos ha apartado de aquella naturaleza pecadora y pecaminosa y de maldad. Ahora nuestra vida que nos ha dado con Cristo es para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. De antemano. Recuerden el capítulo 1, cuando dice aquí de antemano. Él nos había preparado, dice la palabra, de antemano, dice la Escritura. El verso 4 del capítulo 1 dice así: Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha en su presencia por su amor. ¿Se da cuenta? Y esto lo afirma en el capítulo 2. Aquí lo va afirmando y por eso lo retornamos al capítulo 1. Para que veamos que Pablo va instruyendo a la iglesia, que la iglesia misma, usted y yo, hemos sido preparados, estamos siendo preparados para que hagamos buenas obras, para que andemos en este camino, que no es un camino de casualidad, sino fue preparado para usted y para mí, para que anduviésemos en él. Porque Él nos ha bendecido, dice el capítulo 1, en varios de sus versículos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, en esta carta, ya va avanzando en cuanto a la instrucción a la iglesia en Éfeso. El verso número 11 inicia con un título: Todos formamos un solo pueblo. Muy bien. Aquí recordemos que Pablo fue enviado a predicar la palabra a los gentiles. Cuando Pablo fue escogido, hermanos, esto es importante. Pablo fue enviado, Pablo fue escogido. Así es, Pablo no hacía todo esto por su propia cuenta, él fue escogido, y lo dice el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios. Así es. Por la voluntad de Dios, Pablo era apóstol. Entonces, acá viene Pablo hablándoles a los gentiles, a los que habitaban en Éfeso. Y le hace todo ese tipo de aseveraciones, hermanos, recordatorios, aseveraciones. Y ahora viene y va a hablar de algo importante. Recordemos que entre gentiles y judíos había cierto grado de enemistad, porque los gentiles no tenían ninguna relación con Dios. Ellos, los gentiles en esa época, estaban apartados de la voluntad de Dios. Pero recordemos que el nuevo pacto ya incluye a todas las naciones. Incluso esto es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti y en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones. O sea que ahora vamos a ver el cumplimiento. Vamos a ver el cumplimiento de lo que dice Génesis 22:18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vean qué importancia tiene la obediencia a Dios. En tu simiente. Cuando Pablo habla en tu simiente,
tenemos que entender también a quién se refiere el apóstol Pablo. Pablo se refiere a Cristo Jesús, y esto lo vemos claramente en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el escritor a los Hebreos lo aclara, que cuando se refería en aquella promesa que le hacía al patriarca Abraham, cuando les refería y le decía, y en tu simiente, hablaba de Cristo. Hablaba de Cristo. Entonces, ¿por qué es que recordamos estos versículos? ¿Por qué? Porque Pablo aquí en el segundo párrafo del capítulo 2 de Efesios, Pablo les inicia diciendo en un título: todos formamos un solo pueblo. Y vamos a ver acá cómo Pablo los instruye de que ahora tanto judíos como gentiles somos parte de un solo pueblo. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos, entre paréntesis dice aquí que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. En el caso de los judíos, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, porque ellos eran gentiles, los que habitaban en Éfeso. Y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Les recuerda la condición en la cual vivían ellos. Sin ninguna relación, dice, con la nación de Israel. Aquí viene el verso 13 y les dice: pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó. La sangre que Él derramó, dice, es la responsable de esa unión que logramos con Cristo Jesús a través de su sangre. Ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Ustedes, dice Pablo, que antes no tenían parte en la nación de Israel y por lo tanto estaban lejos de las alianzas y de las promesas de Dios, ahora están cerca. Verso 14. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo cuerpo. Pablo aquí les viene ya hablando acerca de lo que se logró con la muerte de Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo dice ahora acá: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó en el muro que los separaba y anuló en su cuerpo la enemistad que existía. Él, el Señor Jesús, eliminó, destruyó esa enemistad. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Aquí dice claramente, pero puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Aquellos mandatos y reglamentos, aquella ley que había sido dada, ¿a quiénes? A los judíos, a la nación de Israel. Puso fin, dice la palabra. Hoy en día hay grupos religiosos que quieren traer prácticas de ese pacto, de esos reglamentos, de esos mandatos que Dios le daba a la nación de Israel. A la nación de Israel. Todos esos mandatos, los cuales el Señor Jesús le puso fin, dice acá en este verso, el verso 15. La religión ahora quiere traer a la práctica de lo que se supone para ellos es la iglesia.
lo que ya dice la palabra misma, que ya tuvo su fin. ¿Y quién le puso fin? El Señor Jesús. Entonces, en esta mala práctica que existe en la religión, ya deja de existir con claridad que estos grupos religiosos tengan una autorización, por así decirlo, de existir de parte de Dios, o que sean realmente reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios fue esta, ponerle fin a esa ley. Así es, ponerle fin a esa ley. Pablo, hablando a los hermanos de Gálatas al respecto, les dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por medio de la fe. El ayo es una persona, es como el que cuida al niño, es la persona que cuida a un niño, aunque no sea su hijo, pero que lo va criando, que lo va cuidando para que vaya creciendo y vaya haciéndose maduro. En otras palabras, fue lo mismo para el pueblo judío, para el mundo entero, fue lo mismo, fue un ayo la ley. Pero ahora, verso 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Claramente la palabra de Dios dice que ya no estamos nosotros bajo ayo. Ya no estamos nosotros bajo la ley. Ya la ley finalizó. ¿Y quién lo puso fin? Le puso fin el Señor Jesús. Y lo dice el verso 15. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo. Vuelve a repetir la enemistad que existía entre los dos pueblos, cuales judíos y no judíos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Ya no existe en un solo cuerpo, donde ya no existe la ley de los mandatos y reglamentos, porque Él le puso fin. Cristo vino a traer buena noticia de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Verso 18. Pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Pablo aquí va avanzando, le dice, bueno, ahora ya los dos tenemos este privilegio. Vemos como Pablo les hace esta aseveración. Ya los dos tenemos este privilegio. Cristo vino aquí a traer buenas noticias a todos nosotros, dice Pablo, tanto quienes, a ustedes que estaban lejos, los no judíos, como también a los que estaban cerca, los judíos, pues por medio de Cristo, los unos, o sea, los no judíos, y los otros, o sea, los judíos, podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu, ya estamos en un solo cuerpo. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de la fe. Pablo aquí les está instruyendo a los hermanos de Éfeso que si antes, bien es cierto, antes estaban lejos de Dios, estaban fuera de las promesas de Dios, ahora a través de Cristo Jesús les hace la aseveración de que ahora están cerca, de que ahora sí están tomados en cuenta en las promesas de Dios, no como antes que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así les dice el verso número 12. Pero ustedes ya no son extranjeros, dice, ya no están fuera de su tierra, sino ahora comparten con el pueblo santo, cual es Israel, los mismos derechos. Los mismos derechos que antes tenían los judíos, ahora los mismos derechos que Dios nos da a todos nosotros, ya son derechos universales.
Ya no son derechos de una sola nación, son derechos universales. ¿Por qué? Porque ese pacto que solamente se refería a una nación ya no existe y son miembros de la familia de la fe. Y son miembros de la familia de la fe. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Ustedes son como un edificio levantado ¿sobre qué? Sobre los fundamentos. ¿Quiénes son los fundamentos? Los apóstoles y los profetas. Esto lo habían entendido la iglesia del primer siglo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos al capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y dice la escritura así: y perseveraban, ¿quiénes? Los miembros de la iglesia del Señor. Y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Así es, los hermanos del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque ellos habían entendido este fundamento, que lo que confirma en capítulo 2 de Efesios, verso 20, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Que son los apóstoles y los profetas. ¿Y quién más? Solo ellos. No, Jesucristo mismo es la piedra principal. Entonces vemos cómo el fundamento está en la piedra principal, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también luego vienen los apóstoles y los profetas. La piedra principal es el Señor Jesús. Pero como la iglesia primitiva, nosotros también debemos de continuar predicando, debemos de continuar según la enseñanza de los apóstoles, porque la iglesia del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya somos un solo cuerpo. Así que esto es una son las aseveraciones, son las afirmaciones que el apóstol Pablo les hace a los hermanos que habitaban en Éfeso. Hemos adquirido un poco más de conocimiento, enriquecer el conocimiento, hermanos, así que es fundamental adquirir conocimiento. Hemos estudiado el capítulo número 2 del libro o de la carta que escribe Pablo a los hermanos de Éfeso. Y ya acá Pablo va hablando de otros aspectos, como lo son que Cristo Jesús ya nos libró de la muerte. Ahora estamos vivos, gracias al Señor Jesús, y que ahora somos miembros de la familia de la fe, aunque nosotros no seamos judíos. Y al Señor nos ha regalado esa bondad. Y es lo que Pablo les escribía a los hermanos que habitaban en Éfeso, siendo ellos no judíos. Damos gracias por su sintonía a su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación y a su programa de este mediodía, Cielo Abierto, donde hemos estudiado una porción más de la palabra en el capítulo 2 de la carta que Pablo escribe a los Efesios. Hemos también adquirido conocimiento para la gloria del Señor. Querido hermano, le invito a que nos visite en nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Repitiendo, www.mensajedeamorparasalvacion.org.
mensajedeamorparasalvacion.org. Están invitados a poder estar en sintonía de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Ahí en la página web usted puede encontrar todo tipo de herramienta para que usted se edifique con la palabra de Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por entonces. Estamos finalizando ya este espacio de estudio de la palabra de Dios. Bendiciones para ustedes, hermanos. Recuerden hoy, hermanos, siendo las 7 de la noche, hora centro, iniciamos con la Mesa Redonda, programa especial, donde nuestro hermano Daniel Martínez será invitado especial para que él nos hable, nos platique acerca de la página web y que podamos ser instruidos a través de él acerca de cómo usar esta herramienta. Agradezco siempre su ayuda en oración, que yo oraré por usted. Queridos hermanos, estamos ya, entonces vamos a orar en este momento para darle gracias a Dios por este momento que estamos reunidos y finalizando ya este programa. Ore conmigo, hermano. Padre eterno, gracias te damos por habernos dado la oportunidad de estudiar una porción más de tu palabra. Bendice a cada oyente. Bendícenos a todos para que seamos hacedores de tu palabra. Bendice a la iglesia del Señor en todo lugar, Señor. Concede tu bendición según la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre eterno, por favor, y ayúdanos para conducirnos con sabiduría, entendimiento y fidelidad a ti. Bendícenos, pues, y gracias te damos, Padre, entregando en tus manos los programas que continuarán el resto del día, para que le des sabiduría a cada uno conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amo, por eso canto a ti, aleluya, aleluya. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amo, por eso canto a ti, aleluya, aleluya. Jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas te entregamos como se abre al sol la flor. Ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo y luz. Tierra y cielo están gozosos, reflejando así tu amor. Ángeles y estrellas todas cantan siempre tu loor. Monte, valle, río y fuente, campo, selva y ancho mar, nos recuerdan que constantes te debemos alabar. Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial, como hermanos habitemos en amor santo y real.
alabando siempre vamos en la vida conquistar. Si gozosos caminamos, fácil nos será triunfar. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquiste en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. De esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte
por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a Su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Entonces Les invitamos a visitar nuestra página www.mensajedeamorparasalvacion.org. pues yo soy Su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. pues yo soy Les invitamos a visitar nuestra página www.mensajedeamorparasalvacion.org.